¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fútbol con Amor. El Club Deportivo Lugo nos hizo sufrir mucho para conseguir la permanencia en Segunda División, pero ya hace una semana o más que ha comenzado a trabajar en esta nueva pretemporada de cara a la 2021. Hay amistosos programados contra Ponferradina, contra Sporting de Gijón, así que es hora de meternos en dinámica, analizar lo que puede ser el equipo lucense de cara a esa 2021, y para hacerlo de aquí en Fútbol con Amor hemos llamado a tres amigos: Álvaro Lorenzo, de Cadena COPE y Diario Marca. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Está Marcos Basadre, también un referente en la actualidad del equipo lucense, colaborador de la cadena COPE. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Manu? ¿Qué tal, Álvaro? Y por último y no menos importante, Rubén Dorado, del diario El Progreso. ¿Qué tal, Rubén? Hola, muy buenos a los tres. Bueno, lo primero, os dejo por aquí arriba el vídeo que hicimos de este estilo, también analizando al Celta 2021 con Roberto Carlos Carballo, y os digo que en el momento de empezar este vídeo tenía el canal alrededor de 280 suscriptores, que son muy poquitos, pero os pido a los aficionados del Club Deportivo Lugo que tiene que llegar el canal a 300 suscriptores, que también son poquitos, pero nos echéis una mano increíble si os gustan este tipo de vídeos. Así que empezando a analizar lo que puede ser el Lugo 2021, Álvaro, comenzando por la portería. Hemos hablado mucho de Juanfran, que obró un auténtico milagro con esa permanencia, de los goles de Cristian Herrera en la última jornada, pero el tramo final de competición que hizo Ander Cantero fue sensacional, y eso ha provocado que muchos clubes como el Levante hayan puesto los ojos en el portero vasco, y eso puede provocar la salida de uno de los pilares del equipo. Bueno, el tramo final y casi todos los partidos en los que jugó, porque de hecho durante toda la temporada estuvo en las estadísticas de portero con más paradas, lo que, bueno, también viene a reflejar un poco los problemas defensivos de Lugo, pero lo bien que estuvo Cantero. Bueno, reconocía de Coza, el director deportivo, que es probable que haya alguna venta, y todos sabemos que las ventas, bueno, suena Cristian Herrera, pero también suena la de Ander Cantero, y cuando un equipo como el Levante de Primera División viene a buscar a un portero de Segunda, normalmente se lo suele llevar si no hay muchos problemas en la negociación. Bueno, es una baja importante para el Lugo. Cantero si se marcha. Es verdad que queda Varo, que, bueno, dejó algunas dudas, ¿no? Los partidos que jugó con Eloy Jiménez, al final le acabó quitando el puesto Cantero, pero creo que es un chaval joven y que puede también, teniendo minutos y partidos, ser importante para el Club Deportivo Lugo. Con lo cual, bueno, esa marcha de Cantero dejaría un sitio libre, un portero seguramente en principio suplente, por lo que se está hablando es de, bueno, de que levanten esa operación de la venta de Cantero, envía Cárdenas, el portero del Atlético Levante, del filial en Segunda B, al Lugo. Bueno, podría ser una opción interesante porque al Lugo le saldría barato seguro la ficha de ese jugador. Sería un portero joven que al final lo tendrías de suplente para esos partidos de Copa por si Varo falla, y bueno, más o menos podrías tener la portería cubierta, ya te digo, esperando que Varo se destape, ¿no? Que salga ya el Varo que vimos durante algunos partidos. Es verdad que luego tuvo otra etapa un poco más dubitativa, pero que puede ser un portero, bueno, como Cantero, ¿no? Joven, que llega al Lugo y que se reafirma. Marcos, vimos a un Varo con unas actuaciones que a mí me convencieron en Copa del Rey la temporada pasada, pero esta es verdad que cuando empezó la campaña tuvo actuaciones bastante dubitativas, fallos que costaron puntos al equipo, y lo que comentaba Álvaro, el que suena para reforzar esa meta es Dani Cárdenas, el portero del Atlético Levante de Segunda B, del filial del equipo Granota, que ha sido tercer portero del primer equipo, sin experiencia en fútbol profesional, pero del que hablan muy bien en Valencia. Sí, bueno, me gustaría recordar en cuanto a la portería que Ander Cantero comenzó como suplente de Varo, ¿no? Y realmente es algo que muchas veces sucede en Lugo, ¿no? Que cuando llegan, recuerda las críticas, ¿no? Viene de descender con Rayo Majadahonda, pero y al final, bueno, pues con el trabajo y con el tiempo, pues se hizo un hueco y obviamente pues ha hecho un final de temporada. Yo creo que todos los que seguíamos un poco la actualidad del club sabíamos que era una de las posibilidades que ese portero iba a salir, ¿no? Como pasó con Juan Carlos, que después del último año en Lugo, pues estaba claro que iban a venir a buscarlo, y este año igual. Por lo que yo conozco, de lo que yo me he informado, la situación con el Levante es una situación un poco atípica, ¿vale? Respecto a un fichaje, digamos, normal, porque lo que a mí me comentan es que es un poco un fichaje de la cúpula alta, ¿de acuerdo? Es algo que están hablando, como bien decía el presidente Constantino Saqués, su amigo Kiko y él, con lo cual, bueno, pues un poco las partes que se tendrían que dedicar a esto están un poco pues a la expectativa, ¿vale? Pero bueno, está claro que lo que yo he sabido de este portero del Levante, pues es que es un chico muy ágil, que es un chico con un futuro bestial. He conseguido hablar con un par de entrenadores de porteros que le conocen directamente, un tipo muy rápido bajo palos, un chaval con muchísimo carácter, incluso un carácter un poquito delicado, ¿no? Hablando con
un entrenador que tuvo en juveniles, me decía que le recordaba un poco ese carácter de Isaac Becerra, ¿sabes? Demasiado, a veces hay que frenarlo un poco, ¿no? Pero bueno, pero un portero, me dicen, con muchísimo futuro, con muchísimas garantías. Y bueno, pues entiendo que tal y como está el mercado aquí, lo que están esperando pues es a que la rueda empiece a girar, ¿vale? Porque todo está un poquito atascado, no hay dinero en mitad de esa rueda, y hasta que alguien meta ahí dinero y todo empieza a girar, pues nos empezará a mover. Pero creo, por lo que he podido saber, pues que es una operación que está más que avanzada. 23 años tiene Dani Cárdenas, 1,86 de estatura, buen juego de pies, así que veremos lo que pasa con Cantero y con Dani Cárdenas. Si nos vamos al lateral derecho, Rubén, esta es una posición en la que puede haber muchos cambios, porque Lugo tenía 3 laterales derechos la temporada pasada. Campabadal, que comentaba Marcos ayer en su cuenta de Twitter, que está negociando para renovar su contrato, lo había acabado al finalizar la Liga. Gerard Valentín acaba cesión y parece que es muy complicado que vaya a continuar. Se han metido clubes como el Real Oviedo por el medio y Leuco no va a seguir. En todo este lío de posición vuelve Borja Sanemeterio del Atlético Baleares, estaba cedido en Palma de Mallorca, hizo una gran temporada con un equipo que fue campeón del grupo primero. Así que aquí, Rubén, tenemos muchos nombres para analizar. Sí, vamos a ver qué quiere hacer el Lugo con el lateral derecho, porque yo, como dice Marcos, es cierto que creo que Campabadal es el candidato número 1 a renovar y a ser ese lateral derecho titular. Vamos a ver si el Lugo confía en Borja Sanemeterio. Tenía una opción de compra del Atlético Baleares si el equipo mallorquín ascendía a segunda división. Finalmente, como no se produjo ese ascenso, no se ejecutará la cláusula, con lo cual se quedará en Lugo. Pero yo no sé si el Lugo tiene demasiada confianza en el jugador. Hablábamos con el jugador hace unos meses y decía que no le había llamado nadie, que no le habían seguido, que Mandián y los directores deportivos habían puesto en contacto con él. Ahora, con la llegada de Cózar, la cosa ha cambiado. También Juanfa no tendrá mucho que decir ahí, porque tiene un jugador como Borja Sanemeterio que, además de lateral derecho, le puede valer como central. Y de momento partimos con esos dos, pero supongo que habrá alguna incorporación en ese sentido. De Cózar habló sobre todo de un lateral izquierdo, pero ese puesto de lateral derecho también es necesario reforzarlo. Veremos si cuenta el Lugo con Borja Sanemeterio, porque otro nombre que ha sonado bastante es el de Adrián Guerrero, lateral derecho del Valencia Mestalla, que en las últimas jornadas fue titular con el Valencia en primera división. Así que veremos, y también lo que ocurre con Campabadal. En el puesto de central, Álvaro, ahora mismo el Lugo solo tiene a un futbolista, que es Marcelo Llaló, porque Peibernes acabó cesión, vuelve a la Almería. Con Josete no se cuenta, acabó contrato, y José Carlos ha firmado por el Alcorcón. Dentro de también este embolado en la posición de central tenemos a Pedro López, que ha estado cedido en Unionistas de Salamanca esta temporada en Segunda B, y que no sé si crees que puede ganarse un hueco como cuarto central a priori en la plantilla. Bueno, más que creer es que creo que debe el Club Deportivo Lugo también tirar alguna vez de la cantera. Es un chaval que ha estado cedido en segunda vez en el Unionistas, ha jugado partidos, ha jugado minutos y al final un puesto de cuarto central, más este año con la economía como está, con el mercado como está, no te puedes ir a fichar a 3 centrales porque entonces dejarías desnudas otras posiciones que necesitas como el comer. Bueno, yo creo que Llaló va a ser el jefe de la zaga, que Pedro López tendrá que ser el cuarto central y hay que encontrar ahí 2 hombres para reforzarla. Se ha hablado de Diego Allende, del Compostelano, chaval joven, bueno. Tendrá que buscar el Lugo porque para mí es una posición muy importante. La pena es la pérdida de Peibernes. Al final, casi no era real que el Lugo tuviera un central como Peibernes el año pasado, esa cesión de la Almería el último día de mercado. Y a mí, bueno, casi lo que más me preocupa del Lugo para el año que viene es la defensa. Es muy difícil encontrar laterales de mucho nivel y más en segunda. Suele ser la posición más difícil a reforzar. Y los centrales hay que acertar, porque ya hemos visto que el Lugo esta temporada fue uno de los equipos más goleados y empezar a cerrar ahí la portería y cambiar un poco las tornas en defensa va a ser clave. Entonces, bueno, Diego Allende podría ser una buena incorporación, pero hay que encontrar también otro central de garantías y eso en el mercado va a ser difícil. Está cerquita lo de Diego Allende, veremos si se cierra en los próximos días. Anticipaba el director deportivo de Cózar que habrá operaciones que se puedan cerrar ya en las próximas horas. En el lateral izquierdo, Marcos, se queda Canella, que tiene contrato. Kravets vuelve de sucesión al Leganés, parece muy complicado, decía ayer de Cózar, casi imposible que regrese el lateral ucraniano al Ángel Carro. Y tenemos también el caso de Gilmar Torres, que estaba cedido en el Andorra y al que el club ha rescindido sin siquiera probarlo, ¿no? Sí, bueno, pues Gilmar es uno de esos fichajes random que nos está acostumbrando el club durante los últimos años. A mí personalmente me habían hablado fantástico de ese jugador, ¿vale? Obviamente, bueno, luego hay que probarlo en segunda, recordar
el caso Lebedenko, ¿no? Que parecía que traíamos un proyectil y al final, pues oye, pues obviamente la segunda división es una categoría de muchísimo nivel y claro, ahí a un chaval joven que llega de una liga ucraniana, pues obviamente se le ven un poco las costuras, ¿no? Para mí está bien la cesión de Lebedenko, creo que es un chico que se tiene que formar, que se tiene que hacer y obviamente pues me parece que es una de las posiciones más complicadas de suplir, ¿no? De meter. Creo que Kravets, con un Leganés en segunda división, es realmente prácticamente imposible, ¿no? Porque sería reforzar a un rival, aunque no por el mismo objetivo, porque entiendo que el Lega pues, luchará por ascender. Creo que tampoco están excesivamente contentos en Leganés con el rendimiento del ucraniano, pero bueno, obviamente sí es un jugador que en condiciones normales y centrado pues va a tener minutos en ese equipo. Además querían darle salida a uno de los 3 laterales izquierdos que tiene. Y bueno, me imagino que Rubén, que conoce un poquito más a fondo la ciudad de Valladolid, o por lo menos el mercado del Valladolid, nos podrá decir algo acerca de Moy, que es un chico lateral que ha sonado en estos últimos días. Sí, lo primero, yo he hablado con gente de Leganés y me dicen que cuentan con Kravets para esta temporada. En caso de que se mantuvieran en primera división, sí que verían bien una cesión, pero Jonathan Silva parece que va a salir del club, con lo cual cuentan con Kravets, aunque no están muy contentos con la actitud del ucraniano porque ya tuvo problemas de sobrepeso, porque dicen que es un poco pesadito con el tema de venir a Lugo, tanto él como su pareja, que tienen mucho cariño por esta ciudad y parece que solo rinde aquí. Y sobre Moy Delgado, que suena para venir al Lugo, a mí me parece una operación bastante difícil de todos los nombres que están sonando desde Valladolid. Me parece el más, no complicado, pero sí el más extraño de todos, porque el año pasado en el Racing tampoco hizo una gran campaña. Sí que es cierto que Sergio apostó muy fuerte por él en pretemporada, después tuvo que salir cedido al Racing de Santander y no acabó de cuajar en el conjunto cántabro. Yo lo veo complicado y a mí es un jugador que no me acaba de entrar por el ojo, aunque es cierto que hace un año, antes de su sucesión al Racing, en Valladolid tenían muy buenas referencias de él, muy buenas expectativas y estaba rindiendo a buen nivel en el Promesas. Así que vamos a ver, pero a mí Moy no me acaba de convencer. Habrá que verlo porque la verdad es que la temporada del Racing de Santander tampoco invitaba a que ningún futbolista a nivel individual sobresaliese por encima del resto, así que vemos que el Lugo tiene mucho que reforzar en defensa, por lo menos 2 centrales si es que se queda Pedro López, por lo menos un lateral derecho, si no 2, por lo menos también un lateral izquierdo. Y pasando ya a la línea medular, Álvaro, tenemos el caso de Carlos Pita, de Fernando Seoane, que sonó para el Racing de Ferrol, aunque pude hablar personalmente con él y su intención es cumplir la temporada de contrato que le resta con el Lugo. Tenemos la incorporación de Juanpe Jiménez, el único fichaje del Lugo ahora hasta el momento, viene del Sevilla Atlético. Rubén le preguntaba de Cózar si este verano se va a explotar mucho el mercado de Segunda B y me parece que es lo que va a tocar. Y además Jaume Grau, otro futbolista que podía jugar en esa posición de 6, ha vuelto a Osasuna después de su cesión. En primer lugar, ¿qué te parece la incorporación, Álvaro, de Juanpe? Y después, ¿volverías a pedir la cesión de Jaume Grau? Bueno, acierta el Lugo, yo creo, en lo del mercado de Segunda B, eso que toca en este 2020 tan marcado por las pérdidas económicas en los clubes. Toca mirar un mercado que a veces da jugadores para la categoría muy interesantes. Bueno, Juanpe, jugador joven, aparte que ha jugado muchos partidos en estas 2 últimas temporadas en el Sevilla Atlético, es un jugador importante en Segunda B, digamos, curtido en la categoría. Bueno, 58. Claro, por eso te digo, que así prácticamente titular indiscutible en el Sevilla Atlético estos 2 últimos años y va a reforzar una posición muy importante para el Lugo. Ya vimos el año pasado que al final fue clave esos refuerzos de invierno en la medular en el Club Deportivo Lugo. Este año quieren ya apuntalarla del principio. Bueno, va a estar acompañado de 2 maestros, digamos, en la posición. Va a poder aprender Juanpe de Pita y de Seoane, que al final van a tener que dar minutos de calidad, Pita y Seoane. No podemos pretender que sean titulares 20 partidos porque no va a suceder, aunque al final de temporada, por ejemplo, Seoane fue titular para Juanfran. Bueno, tendrán que dar minutos, ir dando rotaciones y serán igualmente jugadores importantes. Y bueno, lo que dices de Jaume Grau, bueno, a mí me pareció un jugador interesante. Yo creo que he criticado en muchas ocasiones también. Al final no convencía, tuvo algunas pérdidas de balón que le costaron goles al Lugo, pero yo creo que se fue entonando y sobre todo luego con la llegada de Laze también fue mejorando el juego de Jaume Grau. Bueno, sería una cesión interesante. El Osasuna al final querrá el jugador que juegue minutos en segunda, no va a tener sitio obviamente en el equipo en primera y yo creo que el Lugo sería un lugar bueno para cederlo. La pena es que vayamos a perder a otros hombres que ya digo como él hacen en esa posición porque al final es un mercado imposible para el Club Deportivo Lugo.
Por eso le iba a preguntar a Marcos, porque confirmaba de Cózar en su comparecencia que lo de la CEN está prácticamente imposible, era una cosa lógica teniendo en cuenta el final de temporada que hizo espectacular en Lugo, y como volantes o como jugadores un poquito más adelantados tiene ahora mismo el Lugo a Borja Domínguez, que lógicamente también puede jugar como pivote, y a Hugo Rama. Pero después Alex López vuelve al Español, el ACEN vuelve al Valladolid, y tenemos también el caso de Jaime Seoane que vuelve al Huesca. En este caso, Marcos, no sé si lo de Jaime Seoane y lo de Alex López puede estar un poquito más cerquita que lo del ACEN. Bueno, yo entiendo que lo del ACEN, no tengo información, también tengo que decirlo, y voy a usar un poco el sentido común, ¿no? Lo que a mí me dice el sentido común es que es un jugador que tiene que tener a día de hoy encima de la mesa muchas propuestas, entre ellas seguramente la de volver a Club Deportivo Lugo. Sí que es verdad que los jugadores donde se sienten a gusto y donde juegan y donde, que es un poco lo que le pasó al ACEN, ¿no? En Lugo, pues le gustaría seguramente repetir, pero entiendo que por delante va a haber 6 o 7 clubs, digamos, más apetecibles, si así queremos verlo, que le hagan pues también un poco ofertas un poco más tentadoras. No hablo de nivel económico, que bueno, obviamente es importante, pero caramba, a nivel deportivo pues no es lo mismo estar peleando ahí abajo que pues a lo mejor pelear por un posible ascenso. Dicho lo cual, vuelvo a remitirme a Rubén, que tiene más información directa de Valladolid. Entiendo que Sergio lo querrá ver, ¿no? Se lo lleva ahora al stage que hacen en Marbella durante 10 días. Entiendo que Sergio, además, es una posición que conoce él perfectamente, ¿no? Y querrá verlo en acción, querrá verlo entrenando, querrá ver el compromiso. Y bueno, a mí a poco que se muestre comprometido, como se mostró en Lugo, pues entiendo que probablemente el Valladolid incluso le haga un huequecito en el primer equipo. En cuanto al retorno, por ejemplo, de Jaume Grau, de Seoane, yo creo que con Grau se fue muy injusto, ¿vale? Porque para mí sí que es verdad que hay partidos como el de Las Palmas en los que Pedri se saca aquel conejo de la chistera y bueno, pues se le critica un poco la falta de intensidad ahí a Grau. Yo creo que no se esperaba eso, ni él, ni ninguno de los que estábamos viendo el partido. Hay otros errores también, pero sí que para mí fue un jugador que fue de menos a más, ¿no? Y que al final me dejó un poco la sensación de que podría haber dado un poquito más. No sé si la dirección deportiva está en esa pelea por traerlo. Y respecto a Jaime, hombre, yo he podido hablar un poco con el entorno del jugador y obviamente él sabe que en Huesca no van a contar con él, ¿no? Porque no contó en segunda división Michel ya con él, pues en primera obviamente tampoco va a contar con él. Y su primera intención y lo que a él le encantaría, porque el tiempo que estuvo en Lugo estuvo encantado con el club, con la ciudad, con las sensaciones, las vibras, como se suele decir. Y entonces entiendo que en un mercado atípico, en cuanto a nivel económico, en cuanto a dinero, y atípico también en tiempo. Date cuenta que estamos hoy a día 20 de agosto y esto todavía no ha empezado. Entonces va a ser muy largo. El Lugo obviamente pues no es precisamente de los clubes que vayan primero siempre en la lista de, digamos, de intenciones de compras, de cesiones. Entonces creo que hay que esperar y espero y confío en que ese jugador sí sea uno de los que retorne a Lugo. También hay mucho que tocar en el medio del campo. Ha sonado, por ejemplo, también el nombre de Álvaro Aguado, otro futbolista que pertenece al Real Valladolid, un media punta, un 8. Hay que decir también que Antonio Campillo ha anunciado su retirada del fútbol profesional, otra pieza que pierde el Lugo, aunque realmente ya había dejado de contar con él hace meses por esas dolencias en la rodilla izquierda. Y en los exteriores, Rubén, hay que reforzar mucho. Hay una máxima en el fútbol que dice que si quieres ser profundo, primero tienes que ser ancho, y al Lugo le hace falta amplitud. Si hablábamos de los laterales, en los extremos pasa un poco lo mismo, porque ahora mismo tenemos a Iriome, finaliza cesión, también se vuelve al Rayo Vallecano, pasa lo mismo en el caso de Yanis, que retorna a la Almería. Han sonado nombres como el de Juan Hernández, del Celta, Pitu Doncel, también un futbolista del Valladolid promesas. Tiene que reforzar mucho el Lugo en esa posición de extremos, ¿no? Porque encontrar amplitud por ahí va a ser clave. Sí, dos cosas. Primero, los billetes de bus entre Valladolid y Lugo parecen estar baratos porque suena media plantilla del Promesas para venir a Lugo. Después, sobre el tema de la CEN, como decía Marco, Sergio lo quiere ver, pero el problema de la CEN es el puesto, porque
Sergio cree que es un pivote con mucho recorrido y es cierto que en esa posición tiene dos jugadores que lo han hecho muy bien el año pasado, que son Joaquín, que puede jugar de pivote y de central, y Fede San Emeterio. Y vamos a ver también si uno sale, que sería en este caso Fede San Emeterio, si se queda con el ACEN. Sergio quiere ver y hará toda la pretemporada con el Valladolid y después veremos qué pasa con el mauritano. Y como decías de los extremos, pues es que tenemos prácticamente solo a Iriome, ¿no? Porque el futuro de Gerard Valentín está ahí un poco en el aire de una posible vuelta. Yanis Rahmani también se habló de que podría volver al Ángel Carro y, como decías, multitud de nombres, ¿no? Juan Hernández. Yo he escuchado a Ibi, he escuchado a Alain Oyarzún, Doncel. La verdad es que el Lugo baraja muchísimos nombres. Yo creo que, como dijo precisamente De Cózar, se está trabajando sobre todo en reforzar esas dos posiciones, tanto la banda derecha como la banda izquierda, y espero que los fichajes fuertes en ese sentido, que se me entienda bien, porque creo que este año no va a haber muchos fichajes importantes o de renombre, tienen que venir en esas posiciones, porque el año pasado el Lugo también tuvo bastante carencias a nivel de jugadores de banda, porque hemos visto que a final de temporada incluso Juanfran para algún partido se quedó sin extremos puros y tuvo que jugar todo por dentro, porque entre las lesiones, las sanciones y la falta de jugadores que tenían esa posición, o la falta de rendimiento como jugadores como Las, pues no tenía futbolistas para desempeñar esa posición. Así que yo creo que es el principal foco a reforzar del Lugo, y De Cózar tiene que estar trabajando duro en esa posición. Decía Marcos lo del mercado atípico en cuanto a tiempo, y fijaros que estamos llegando a finales de agosto y todo lo que queda por hacer. El puesto que parece que mejor tiene cubierto el Lugo de momento es la delantera. Álvaro Marcos con Manu Barreiro, con Cristian Herrera, veremos si sale con Carrillo, que ha renovado. En este caso, bueno, creo que mencionar a Carlos Castro, que no va a continuar ya, era una cosa prácticamente obvia, y Marcos suena mucho el nombre de Nico Venegas, un delantero argentino que estará en la segunda categoría del fútbol de su país. De Cózar hablaba ayer un poco más de ofrecimiento que de interés, pero tanto jugador como agente te han confirmado, ¿no?, que existen contactos para traer al argentino al Ángel Carro. Sí, bueno, es una operación que tanto Álvaro como yo llevamos un par de semanas trabajando en ella. No es fácil conseguir a tantos kilómetros y obviamente pues nosotros aquí sí que puedes manejar una serie de contactos, ¿no?, que te hagan llegar al entorno del jugador. Esta ha sido más complicada, pero bueno, al final lo hemos podido conseguir, y nosotros hemos hablado directamente tanto con el jugador como con su representante. La última hora de ese fichaje, obviamente yo entiendo la postura de Cózar, ¿no? Bueno, pues obviamente él tampoco va en una rueda de prensa a deshilachar todas sus intenciones. Bueno, pues él ha dicho que sí, que es un ofrecimiento. Obviamente, bueno, pues en el mundo del fútbol los representantes constantemente pues ofrecen a sus jugadores, a clubs y tal, pero bueno, cuando un club no tiene ningún interés en ningún jugador, es decir, interés cero, pues directamente o no sé quién es o sí lo conozco, pero no quiero saber nada. Entonces, bueno, pues según su representante y según el jugador nos dijo, directamente estoy muy ilusionado con la posibilidad de irme a España. Obviamente, para él es una oportunidad, 24 años, un chico muy joven que debutó muy pronto en las categorías inferiores de Boca porque, bueno, pues las circunstancias de aquel entonces hicieron que Guillermo Barros Esqueloto lo hiciera debutar en toda la primera división argentina, en la Bombonera, además. Pero bueno, por lo que he podido hablar con gente, con periodistas muy importantes a nivel mundial, que hemos podido tener la oportunidad de hablar con ellos y son los que nos han facilitado un poco toda esta historia y todo este tema, pues es un jugador con un futuro terrible, es un jugador con muchísima hambre, bueno, le conocen con el sobrenombre de Tanque Venegas, parece ser que es una bestia chocando contra los centrales, es un tío, bueno, pues que realmente juega de 9 puro, segundas, dejando balón a segundas jugadas. Sería un poco un perfil muy parecido a lo que tiene el Lugo con Manu Barreiro y ahora con Carrillo, aunque Carrillo sí puede jugar en banda también, pero a mí sí me encaja porque realmente Juanfran creo que va a jugar a eso, y realmente no podemos olvidar ni obviar una cosa: Barreiro este año hace 7 goles, de los cuales 5 son de penalti, ¿vale? Y Carrillo hace 4. Entre los dos son 11 goles.
Yo creo que una dupla con 11 goles en segunda división es muy complicado que te dé la salvación, ¿vale? Dicho lo cual, entiendo que para que todo esto tome forma y todo esto se produzca, va a tener que haber una salida y creo que todos los tres que estáis ahí sabéis de quién estoy hablando, de Cristian, que creo que además es conveniente para el club en todos los sentidos que salga, incluso para, bueno, pues sería, creo, ahora que me corrija Álvaro si no está así, que debe ser la ficha más alta que tiene ahora mismo la plantilla, con lo cual te ahorras esa ficha. Es un jugador que cumple el día en marzo 30 años, que está ante, digamos, un último contrato, una última posibilidad de llegar a lo mejor a jugar de nuevo en primera división. Y yo creo que el mercado al final, pues cuando empieza a moverse y cuando meta dinero clubs como el Español, Rayo Vallecano, que se habló de que era muy del gusto del nuevo entrenador del Rayo, Cristian, y la dirección deportiva del Rayo ya trabajaba en preparar una oferta. Pero bueno, como está todo parado, pues yo creo que ahí sí que es donde va a haber verdaderamente movimiento. Iraola sufrió a Cristian Herrera en esa última jornada con los 2 goles que le mete al Mirandés, así que es lógico ese interés del Rayo, por supuesto, en Cristian. Lo que me extraña un poco, Álvaro, es que Venegas viene siendo el mismo perfil que ya tiene el Lugo, lo que decía Marcos, en Manu, en Carrillo. Me extraña que no se busque también un delantero más rápido, más asociativo, que pueda romper al espacio. Y por otro tenemos el precedente argentino de un fichaje como el de Pablo Caballero, que venía siendo también un perfecto desconocido, que al final tuvo un rendimiento muy, muy bueno en esa etapa en Lugo. Bueno, partiendo de la base de lo que dice Marcos, ¿no? Que es probable o muy posible la salida de Cristian Herrera, supongo que llegaría otro delantero además de Venegas, pero yo lo de Venegas también le veo sentido porque si lo pensamos, en las últimas jornadas, en las 6 jornadas como Juanfran, tiró en muchos momentos y sobre todo en momentos de desesperación, que hacía falta marcar de Carrillo y Barreiro juntos, de 2 hombres grandes, ¿eh? Al final Manu Barreiro tiene 34 años, yo, vamos, soy un defensor acérrimo de Manu, pero cada vez va cumpliendo más años y el juego que tiene él de ir al choque, de pelear con los centrales, al final es muy duro, castiga mucho. Entonces yo creo que también el Lugo busca por ahí, ¿no? Porque a Juanfran le gusta jugar con 2 hombres grandes como jugó con Carrillo y Barreiro y tener a Venegas sería otra opción. Luego reforzándose con alguien, eso, vendiendo a Cristian Herrera, con ese dinerillo que pudiera entrar, también reforzándose con otro delantero de otro perfil. Pero bueno, yo sí le veo posibilidades a lo de Venegas. Veremos lo que pasa en la delantera, la renovación de Carrillo. Bueno, al final es un hombre que sobre todo en el tramo final cumplió mucho y tenía también su sentido y más porque no meterte más en el mercado, en complicaciones, en pagos de dinero que no hay. Bueno, por cierto, antes de que se me olvide, el tema de los extremos. Lo de Gerard Valentín, si había alguna opción, después de la rueda de prensa de Tino en el Pazo de la Diputación, yo creo que ahí se acabaron las opciones de que Gerard Valentín pudiera volver al Club Deportivo Lugo. Tampoco creo que el Depor lo quisiera hacer antes de esa rueda, pero bueno, ahí ya se acabaron todas las opciones, yo creo. Bueno, el tema de la delantera. El mercado, bueno, es un poco como el mercado de segunda B, ¿no? Irse a Argentina es un mercado en el que hay muchos jugadores deseando dar el salto a Europa, cruzar el charco, mostrarse aquí. También, como por ejemplo el polaco Fidrisewski, también que lo tuvimos aquí en algunos partidos, con un penalti de infausto recuerdo. Pero bueno, este Venegas es un hombre que lo ha hecho bien en la segunda Argentina, que viene de una cantera como la de Boca. Boca no ficha a chavales de 15 y 16 años en Argentina porque sí. Al final Boca es como el Madrid o el Barça aquí en España, por lo mejor de las canteras de Argentina. Y si lo ha fichado y si de hecho lo está cediendo a otros equipos, al final no se quiere deshacer del todo de él, es porque ve que es un jugador que tiene futuro. Bueno, para Venegas dar el salto a Europa sería interesante. Y no es el primer jugador, ya digo, argentino que llega hasta el día, como decías tú, Caballero, que al final se destapa y es un hombre importante y casi, como Caballero, casi se vuelve histórico para el Club Deportivo Lugo. Y Rubén, hay hasta 10 futbolistas que pertenecen al filial entrenando estos días con el primer equipo. Teniendo en cuenta que el Lugo va a tener que hacer una plantilla corta, son hombres de los que tirar. Y por ejemplo, Juanfran ya lo hizo con Alex Rey, que hay que tener narices para meterlo en un partido contra el Girona en el que te lo estás jugando todo, con Chiqui, con Moraes, Antón Escobar que vuelve de sucesión al Coruso y decía de Cózar ayer que va a estar en Dinámica primer equipo, Julen que viene de renovar el portero, Ángel Fraga, Quindimil. Hay muchísimos futbolistas del filial que veremos lo que pasa porque yo tengo muchas dudas de que la tercera división vaya a volver. Tengo muchas dudas de que la tercera división vaya a volver. Y esos futbolistas también puede ser un apoyo importante si el Lugo hace una plantilla corta, el poder tirar de ellos.
Todos los equipos están planteando que este año y en el futuro, por el tema de la pandemia y por el tema de los presupuestos, las canteras van a cobrar muchísimo más peso de lo que han tenido en el pasado. Y yo creo que es la oportunidad para que el Club Deportivo Lugo, teniendo una cantera en el fútbol profesional, bueno, perdón, el fútbol profesional no, teniendo una cantera en tercera división, que es una categoría importante, pues yo creo que es el momento de que tire de esos jugadores. Juanfran parece que, como dijo Cózar, no les va a poner un límite si quieren crecer, porque ya lo hemos visto la temporada pasada, sí que es cierto que tiró de ellos también por necesidad, más que quizá porque tuviera mucho interés en dar la salida a canteranos, dada la situación y a la recta final de temporada. Pero yo creo que sobre todo es el año, si aquí mis compañeros están de acuerdo conmigo, de que si no llega Venegas, si se va Cristian Herrera, quizá el que tiene que dar un pasito adelante de los canteranos sea Escobar, porque no sé, creo que marcó 6 goles en el Corucho, pero yo no lo he visto jugar, no sé qué tal se desempeña el delantero, pero sí que es cierto que el cartel o las referencias que tenemos son muy buenas y quizá es un jugador que tiene que explotar, y lo hemos visto con otros futbolistas de perfil parecido y también canteranos del Lugo, entre comillas, como por ejemplo Mario Barco, ¿no? Que después de varias cesiones, lo conocéis muy bien ahí en Ferrol, llegó a Lugo y se apostó por él, quizá en la segunda vuelta con Francisco, pero el tiempo que jugó lo hizo bastante bien y después incluso hubo una oferta de renovación a la baja y el jugador salió. Pero yo creo que el rendimiento de Mario Barco fue bastante bueno y espero que Antón Escobar dé un paso al frente y tengamos un delantero para unos añitos de la cantera lucense. Yo es que creo, Rubén, que Antón Escobar no llegó ni a marcar con el Coruso porque desde que se oficializó su cesión, desde que se incorporó a la dinámica del equipo de Michel Alonso hasta que se paró la competición por la pandemia, creo que le dio tiempo a jugar 3 o 4 partidos. O sea que de momento le hemos podido ver muy poco en segunda B y eso es un hándicap para él. Los 6 goles que digo yo son con el Polvorín, creo, el año pasado, no con el... Pero es un delantero que evidentemente en tercera, tanto con el Choco como el Polvorín, ha demostrado estar sobradamente preparado para dar ese salto a segunda B y veremos si Juanfran cuenta con él. Y yo estoy muy de acuerdo contigo, Rubén, que la cantera este año sí va a ser clave en el Club Deportivo Lugo. Así que Álvaro, Marcos y Rubén, os agradezco mucho que hayáis querido estar aquí en Fútbol con Amor. Y esperemos, por supuesto, que el Lugo tenga una temporada más tranquila de cara a la temporada que viene, que si no, nos lo hace pasar muy mal en las últimas jornadas. Vale, venga, un saludito. Chao, chicos.